En el episodio de hoy, Hackeados, damos voz a Nuria Jordi, responsable de Ingeniería en Ciberseguridad en el sur de Europa de Cisco. La idea es aterrizar la ciberseguridad a su realidad actual, pero no solo desde un punto de vista empresarial o técnico, sino también desde el impacto directo a las personas. El objetivo es ofrecer una visión clara, honesta y útil que ayude a entender no solo dónde estamos, sino hacia dónde vamos en ciberseguridad. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Raquel. Un placer estar aquí. Gracias a ti, Nuria. Y la verdad que me hace especial ilusión que puedas dar voz a este episodio llamado Hackeados, Empresas, Familias y la Nueva Realidad Digital. Para poner un poquito en contexto, el objetivo de la entrevista es aterrizar el contexto actual de la ciberseguridad, pero no solo a nivel empresas o a nivel técnico, sino también cómo nos está impactando directamente como personas. Y para eso, pues desde tu rol, Nuria, que tienes acceso directo a clientes, a empresas, a equipos. ¿Cómo describirías el contexto actual en el tema de ciberseguridad? Pues a ver, yo creo que estamos en un momento de inflexión, posiblemente uno de los momentos más relevantes, ¿no? en la historia, sobre todo porque estamos hablando de la famosa palabra de la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Si miramos un poco atrás, y no hace falta ir mucho atrás, ¿no? En noviembre del 22 salió ChatGPT, que parecía como la revolución, pero era como muy sencillo, muy directo, respuestas directas. Luego ha ido mejorando, pero es que estamos 3 años después hablando de la IA agéntica, que estamos hablando de los agentes. Ya estamos hablando de que estos chatbots que teníamos antes, les estamos como dando manos para que puedan actuar, ¿no? Puedan actuar de forma autónoma. Y obviamente ahí pues la ciberseguridad en este ámbito tiene una relevancia mucho mayor, porque si antes desde la seguridad estábamos protegiendo a personas y a máquinas, personas que tienen mucho acceso a recursos, pero somos lentas y tenemos, en general, algunas excepciones hay, ¿no? Pero en general tenemos un sentido de la ética, de la justicia, de aquello que está bien, que no está bien, qué implicaciones, ¿no? tiene. Las máquinas, por el contrario, acceso más limitado, muy acotado, normas muy rígidas, pero mucha más velocidad. Pero cuando hablamos de los agentes estamos hablando de lo peor de los dos mundos. Tienen acceso a muchos recursos, porque si no, no pueden ser productivos, pero son extremadamente rápidos y no tienen ningún sentido del juicio y de la ética. Entonces, aquí la ciberseguridad es vital. Entonces, bueno, dicho esto, ¿estamos más expuestos de lo que creemos? A ver, yo creo que sí. Por una parte, porque la tecnología está avanzando de forma tan rápida y otra vez, ¿no? Si lo ligamos a lo que te acabo de comentar de la inteligencia artificial, nosotros la estamos utilizando, ¿no? Como empresa para poder avanzar, para poder dar mejor protección, pues que los atacantes también las están utilizando, ¿no? Y si antes veíamos una serie de ataques más sofisticados o con hackers con mucho conocimiento, se está comoditizando, ¿no? Y hay acceso a ransomware as a service que permite de que alguien con menor conocimiento pueda acceder a estos ataques, con lo que la respuesta es que sí. Sí, está claro. Y claro, cuando hablamos de los ciberataques, que parece como algo abstracto, desde tu punto de vista, ¿quién realmente está detrás de todo de esto? Bueno, ¿quién está detrás, ¿no? de esto? ¿Y qué tipo de amenazas estás viendo más hoy en día? A ver, ahora creo que el abanico de atacantes ha ampliado, por eso que lo comentaba, ¿no? De que antes teníamos ataques como más, tiene la gente, los hackers, mucho conocimiento, mucha experiencia. El hecho de tener un ransomware as a service nos permite de que pues, puedas contratar un servicio, ¿no? En la nube, donde pues, por un pago por uso o por una cierta cantidad de lo que estás ganando puedas crear este ataque, con lo que ya la experiencia no es tan necesaria. Además, la IA nos ha permitido que los ataques sean mucho más rápidos. Es decir, las vulnerabilidades ahora, explotar una vulnerabilidad es mucho más rápida. Antes una vulnerabilidad o no conocida, que podía estar años sin ser conocida, o una vulnerabilidad que antes tardábamos meses en identificarla, ahora puede pasar cuestión de días o incluso cuestión de minutos.
Entonces, obviamente, ha cambiado los atacantes. Obviamente siguen habiendo pues, a los atacantes financiados por estados, es decir, ahí no cambia. También el otro problema que tenemos ahora es que el vector de ataque, antes era el típico vector de ataque, el email. El email que muchas veces podíamos detectar, ¿no? Lo leías, decías, este no es un email mandado por mi jefe, pero ahora ya esto, la IA nos permite que los emails sean más sofisticados. La identidad es un nuevo vector de ataque. La propia IA, si empezamos a hablar de agentes, también ahí tenemos otro punto de entrada, con lo que estamos abarcando mucho más y los atacantes son mucho más amplios de lo que teníamos hasta ahora. Y todo esto a nivel regulatorio, ¿no? Que se está dando la NIS2, DORA. ¿Qué está cambiando de verdad dentro de las organizaciones? Yo creo que el principal reto con la NIS o la DORA es el cambio de perspectiva en la ciberseguridad. Antes la ciberseguridad era muy del equipo de ciber, ¿no? Y eran los que estaban mirándolo, pero ahora hemos acercado la ciber a la alta dirección, porque con la NIS, con la DORA, la alta dirección es responsable de lo que está pasando a nivel de seguridad. Entonces ya el CISO ya no es el equipo de seguridad no es un ente aparte. Podemos conseguir también, ¿no? El equipo de seguridad tiene más prioridad a la hora de tener financiación, que a veces ya era como algo más secundario, ahora es algo primordial. Además, cualquier ataque, el impacto que tiene tanto a nivel operacional, a nivel económico, a nivel de reputación, ¿no? Nadie quiere salir en las noticias porque ha sido hackeado y los datos de sus clientes están filtrados. Entonces, yo creo que todas estas normativas han acercado a la seguridad a la alta dirección, incluso teniendo los CISOs en muchos casos en los comités de dirección, que yo creo que hace unos años no se veía tanto. Y desde tu experiencia, me imagino que siga habiendo un gap. ¿Dónde ves ese gap? ¿En talento? ¿En herramientas? O sea, ¿dónde lo ves actualmente? Yo creo que las herramientas están allí. Es decir, nosotros las herramientas las tenemos. Lo que pasa en la ciberseguridad es que durante muchos años ha habido un problema, se ha generado una solución y ha habido soluciones muy nicho. Y en las herramientas como tal, a verlas, haylas, pero lo que pasa es cómo coordinamos todas esas herramientas y lo que estamos viendo es una consolidación, porque necesitamos tener esa visibilidad total de lo que está pasando en nuestra red, en nuestro centro de datos, en cómo se mueven los usuarios, etc. Y luego también lo que estaríamos viendo es el talento. Talento que en ciberseguridad es muy escaso. Además, necesitamos más profesionales de los que hay actualmente, o lo que es una muy buena carrera profesional, ¿no? Pero es verdad que a nivel de contratar o la rotación que pueda haber en las posiciones es más alta, con lo que también hay una dependencia del talento. Pero creo que sobre todo es más la parte de la ejecución, no tanto la herramienta como tal, sino cómo ejecutamos y luego que tengamos el talento que nos dé el soporte para estas herramientas. Como bien has dicho, esto se está llevando o se está acercando más hacia la alta dirección. ¿Qué tienen en común aquellos que realmente lo están haciendo bien? ¿Tiene algo que ver esta parte de acercarla a la alta dirección, o sea, involucrarse hasta ese nivel? Creo que el primero, y parecerá como muy obvio, pero es la conciencia, ¿no? Que todo el mundo sea consciente de que la seguridad no es solo del equipo de ciber que está con sus herramientas monitorizando, que todos somos parte de la cultura de la organización, sí. es parte del éxito o del fracaso, ¿no? En materia de ciberseguridad. Porque los correos los vamos a recibir todos y sí, se pueden filtrar, pero puede haber alguno que pueda pasar. Llamadas, ahora con la IA, te puede llamar hasta con la cara del CEO, la voz del CEO te puede llamar y pidiéndote que hagas una transferencia inmediata. Sí. Entonces, que todo el mundo tenga esta cultura de la seguridad. ¿Qué pongo en una IA? ¿Qué datos voy a poner en la IA? Obviamente la empresa nos puede dar unas herramientas que utilizar, pero también somos conscientes de que el Shadow IT, hay mucha gente que cuando no funciona por el camino del directo, busca la manera de, pues utilizo un portátil personal y voy a poner ahí los documentos para que pueda pasarlo por la IA. Entonces, si no hay esa conciencia de atención, de qué es lo que podemos hacer y lo que no, eso yo creo que es uno de los puntos en común más grandes que hay en aquellos que lo están haciendo bien, ¿no? Sí. Luego, obviamente, hay el tema de las herramientas, ¿no? Esta visión global, no nos podemos centrar solo en una de las patas de la ciberseguridad y luego empezar a tener en cuenta los nuevos vectores de ataque. Es decir, no nos podemos quedar, bueno, ya lo tengo hecho, la ciberseguridad es tan dinámica que si nos quedamos parados de ya lo tengo todo hecho, o no me han atacado nunca, no me van a atacar.
esto yo creo que también aquellas empresas que piensan de esta manera es muy probable que tengan en poco tiempo algún problema de ciberseguridad. Entonces, esta inquietud, innovación e ir viendo cómo está avanzando el mercado también es importantísimo. Tú estabas hablando de las herramientas, pero podríamos decir ahora que realmente ya es más un enfoque de arquitectura de seguridad. Totalmente. Y desde Cisco la forma que lo estamos viendo, ¿no?, es el Cisco Security Cloud. Ya no hablamos, tenemos las soluciones, ¿no?, en divisas, pero es verdad que lo que estamos mirando es cómo vamos a proteger al usuario. Un usuario que además, con los años, cuando yo empecé a trabajar, estábamos, ¿no?, todos en la oficina, las aplicaciones estaban en el data center privado. Luego ya pues empiezan los servicios SaaS, la nube, pero ya sobre todo con el COVID, ¿no?, la explosión del trabajo híbrido en todas las empresas. Y ahí el usuario ahora está en casa, luego se va a la oficina, luego está en un aeropuerto, una estación de tren. El usuario tiene el portátil corporativo, pero también utiliza un iPad privado. Uno puede estar gestionado, el otro no. Entonces, el paradigma ha cambiado. Sí, totalmente. Es como todo mucho más caótico, por decirlo así. Y ahí la arquitectura es lo que tiene el valor, ¿no?, de cómo vamos a proteger ese usuario. Y ese usuario se protege con el correo, con la identidad, con el SSN, ¿no?, la navegación. Luego tenemos que, desde Cisco, ¿no?, seguimos otra pata que es toda la parte de proteger, la arquitectura de protección de datos y aplicaciones. Aplicaciones que puedan estar en la nube o en el centro privado, se está hablando ahora de Kubernetes, ¿no? Y luego, sobre todo, la parte transversal, que es la protección, ¿no?, la visibilidad, la detección y la prevención y la remediación, que a veces nos olvidamos de esto, pero que eso también es muy importante. Y esos son los pilares desde Cisco y yo creo que es lo que nos permite que los clientes tengan una mejor protección. ¿Y esa sería tu base o tu consejo para aquellas empresas que quieren empezar a construir desde cero, o añadirías algo más? A ver, yo creo que el usuario sigue siendo una de las partes muy débiles, ¿no? La protección del usuario es clave. La aproximación desde Cisco es una aproximación, bueno, y de la industria, ¿no?, también del Zero Trust, la confianza cero. Uh-huh. Yo creo que eso es básico, ¿no? Intentamos dar el menor acceso a las personas, es decir, por defecto no confiamos y te intento dar la protección, el acceso, a lo que necesitas, no de forma amplia. Y en función de quién seas y de dónde estés, y de qué dispositivo utilices, te voy a dar un acceso u otro. Porque no es lo mismo que yo me conecte con el dispositivo del portátil de trabajo que esté conectada con un iPad no identificado, pues obviamente no va a tener acceso a los mismos elementos. Entonces yo creo que la partida del Zero Trust, sobre todo con la identidad, teniendo presente que la identidad es muy, muy clave. Sí, y te voy a hacer una pregunta dilema. Si tuvieras que poner foco solo en una cosa de proteger, ¿qué sería? Sabía que te iba a gustar esta pregunta. Esta es muy complicada, ¿no? Pero posiblemente la identidad sería la que tuviera que... Porque la identidad ahora mismo, uno de los bases del por qué la identidad es el nuevo vector de ataque es ¿por qué voy a hackear si es que puedo hacer login, ¿no? Hay muchas credenciales robadas. Si yo puedo hacer ya solo digo quién soy, ¿no?, mi usuario y mi contraseña, ya puedo acceder. ¿Para qué me voy a marear, a intentar hackear y entrar por la puerta de atrás si puedo entrar por la puerta principal y además con el badge, ¿no?, que lo tengo en la mano? Entonces yo creo que la identidad sería uno de los puntos importantes junto con esta parte de Zero Trust. No te puedo contestar solo una. Bueno, está bien, aceptamos dos. Y en el caso, hemos hablado de la parte de identidad, ¿no?, que podría decirse que es el nuevo acceso perimetral. Ahora hablaríamos de la parte de observabilidad y seguridad, que también están tomando mucha relevancia. ¿Por qué esto se está volviendo tan crítico ahora? Porque tenemos que tener ojos en todas partes y porque tenemos que ser capaces de actuar cuanto antes. Y este es el motivo principal, ¿no?, de por qué convergen estas dos. Y de hecho Cisco compró Splunk, ¿no?, y el dato, ¿no?, es muy importante. Ya no podemos tener ese analista que solo mira un punto u otro, ¿no?, de la red y vemos si esto nos puede dirigir a un ataque o no. Porque si empezamos a tenemos visibilidad total y empezamos a correlar información, eso al final nos va a permitir poder actuar antes, ¿no? Porque vamos a prevenir, ¿no? Como empresa, como organización, vamos a poner todas las medidas posibles de prevención. Pero creo que a veces el error que podemos pensar es
tengo todas las medidas ya implementadas, no me van a atacar. No, esto hago un ejemplo que es un poco, como hemos hablado de que también desde familia, voy a poner un ejemplo un poco... Vale. A mí cuando yo tuve mi primera hija me dijeron, no me has caído nunca de la cama. Me dijeron, mira, hay dos padres o dos madres, ¿no? El que nunca le ha caído el hijo de la cama y le va a caer, o el que ya le ha caído. Pues yo creo que con los ataques va igual, ¿no? Es el que no ha sido atacado, pero va a ser atacado. Exacto. O el que ya ha tenido un ataque. Y en este sentido, si tenemos que pensar que vamos a ser atacados y tenemos que tener las medidas para detectarlo y remediarlo, porque la detección obviamente es importante, pero no es lo mismo que una empresa tenga un ataque, sea detectado y tardemos 2 meses, 2 semanas en remediarlo, que tardemos horas, minutos o un día, ¿no?, en tener la operación de vuelta, el impacto económico, la reputación, la cantidad de datos que puedan ser exfiltrados, ¿no?, y que puedan ser que pueda acceder un hacker, obviamente cambia mucho en esta detección y remediación, y la observabilidad nos va a permitir esto. Pues estupendo. Volviendo un poco a nuestro inicio de la entrevista, donde hablabas ya de inteligencia artificial, ¿la IA está ayudando a defender o a atacar? ¿Qué es más? Aquí también antes, te estoy poniendo en dilemas, ¿no? Aquí como antes no te puedo decir una de las dos, ¿no? Porque es verdad que la IA nos ayuda mucho a defendernos, pero ayuda mucho a atacar. Está utilizada en ambos. Y siempre se ha dicho, ¿no?, de si los atacantes utilizan IA, nosotros no podemos contestar con humanos, necesitamos tener la IA. La rapidez, esto está bien, claro. La rapidez de la IA en ataque tiene que ser contrarrestada con rapidez de la IA en detección y análisis. Entonces, está siendo utilizada para ambos. Los atacantes, porque generan ataques mucho más rápidos, el código, ya no tienes que ser un experto en código porque es mucho más fácil, ¿no? La correlación de datos que puedan tener, es decir, la velocidad que te da la IA a los atacantes les va perfecto. Como empresa, lo que necesito yo también es poder contestar cuanto antes. Y una de las cosas, no sé si lo has visto en las noticias ahora recientes, ¿no?, ha salido el proyecto Glasswing, que es un proyecto que ha lanzado Anthropic, y Cisco es uno de los 12 socios fundadores con otras empresas del sector, y es un código, el Cloud Mythos, que nos permite identificar vulnerabilidades. Y uno de los primeros ejemplos que dieron ya es que una vulnerabilidad que lleva 27 años pudiendo ser explotada, que no había sido identificada, con el Cloud Mythos se identificó. Entonces ahora se abre un abanico de potenciales vulnerabilidades que con la IA, o utilizada a nivel de empresa para detectarlas, avisar a los clientes y decir hay que remediarlas, o que el atacante la utilice, ¿no?, y busque vulnerabilidades que no han sido explotadas. Entonces la IA, por ejemplo, ahí, en ambos casos es muy relevante, obviamente. Según cómo sea utilizada, puede ser de forma muy positiva o de forma muy negativa. Entonces, la IA está ahí para ambos. ¿Y cómo se está integrando en los entornos como, por ejemplo, el SOC? La IA es que nos permite esta correlación de datos rápida, ¿no? A veces, si tú tenías un correo que podía ser sospechoso, podías tener un question mark de, bueno, ¿esto es un ataque, sí o no? Podías tener un tema de alguien que accede a un servidor, ¿no? Pero si utilizas la IA, correlas con la identidad y ves que justo un ataque que tiene este correo, que luego viene una acción determinada por un usuario, que además con su identidad no debería estar accediendo a ciertos recursos, si tú ves correlas esos 4 elementos, puedes determinar que es un ataque. Pero si tú los vas mirando uno por uno, hasta que llegas a la conclusión de que es el ataque, puede que sea demasiado tarde. Entonces, la IA en el SOC es utilizada para ello. Esto como detección. Luego también otro punto muy importante de la IA, en el SOC, bueno, en general en el SOC y en cualquier herramienta, es la utilización de la IA como, ¿no?, puedes hablar como en lenguaje natural. Si hablamos de muchas soluciones, tienes que saber cómo configurar cada una de ellas. Antes, cada router, cada switch, cada equipo, ¿no?, tenía sus configuraciones, su línea de comandos. Obviamente era mucho más farragoso, tenías que tener ese conocimiento. Ahora puedes hablar en lenguaje natural y la propia IA luego desarrolla, ¿no?, bueno, hace lo que tú le estás pidiendo en función del producto que está implementado. O sea que esta también es otra de poder facilitar la vida a aquellos que están
que están trabajando. Si les facilitas la vida y no tienen que estar dándole el código de cómo configurar, les estás ganando tiempo para que tengan una actividad pues, de supervisión, ¿no? Le estás dando calidad a su trabajo. Y otro punto importante en la IA en el SOC es todo el tema de reportes. Porque hay que hacer auditorías, hemos hablado de normativas, ¿no? Pues tener toda la parte de reporting que te la pueda dar la IA, porque al final no es algún trabajo tan de valor, pero que lo puedas tener con la IA, eso también avanza, ¿no? Y da tiempo a poder innovar y a dedicarse a temas más relevantes, ¿no? Que estar picando un informe para la alta dirección, porque justo por la normativa se lo están pidiendo. Y para un ingeniero que está en ciberseguridad hoy en día, ¿qué debería empezar a entender ya sobre inteligencia artificial y este modelo de agentes para no quedarse atrás? A ver, yo creo que hay que empezar a conocer lo que es la IA desde ya. Y creo que es donde estamos todos más flojos, pero porque está avanzando tan rápida, tienes que conocer Python, ¿no? Para temas de programación, qué es un LLM, qué son los prompts, cómo funciona, ya no solo como usuario, ¿no? Digamos, más de cómo la podemos utilizar a nuestro beneficio. Todo este conocimiento hay que estar allí. Los agentes son muy nuevos, pero es que los agentes son ya prácticamente una realidad. Nosotros estamos desde Cisco, hicimos una encuesta ahora en enero del 26 y mirábamos las empresas, se hizo una encuesta a nivel global, varias empresas, bueno, ¿cómo estáis utilizando los agentes? Y nos decían un 85% que ya estaban utilizando los agentes, pero en producción bajaba un 5%. ¿Por qué? Porque la gente aún no se atreve, porque cómo va a acceder cuál es el control de acceso de este agente. Puede haber alguna exfiltración de datos. ¿Va a este agente a trabajar de la forma que yo esperaba? ¿No? Hay que marcarle muy claro, tiene que tener unos guardarraíles y tiene que estar muy bien delimitado cómo funciona. Pero sí que ya la IA agéntica ya está aquí, que aún no está en producción. De hecho, cuando mirábamos los casos de uso de este 85%, principalmente eran operaciones de IT, en operaciones de seguridad, pero también veíamos a nivel de servicio al cliente. Cuando mirábamos la producción del 5%, esta atención al cliente ya bajaba al último porque aún no se atrevían a ponerla delante del cliente. Pero que no se atrevan hoy no significa dentro de 6 meses, dentro de un año, no sea la realidad. Entonces ahí tenemos que aprender cómo funcionan y luego cómo securizar, ¿no? Todos estos agentes para que funcionen de la forma, no es crear un agente y ya, porque este agente, si le ponemos información maligna o le intentamos quitar datos o no funciona, al final un agente de la IA, que es el riesgo, ¿no? Que tienes un agente de la IA, ¿cómo funciona? Tú le dices que tiene que hacer una acción y él va a hacerla. ¿Cómo? O le marcas unos límites, sino él lo que va a hacer es ejecutar la acción de la forma en la que sea, con el potencial impacto económico, ¿no? De operaciones que pueda tener si no está bien securizada. Y si esto lo llevamos al talento, porque evidentemente pues, hay que seguir desarrollándose, para alguien que entra en este mundo, ¿por dónde debería empezar después de todo lo que has hablado? ¿Por dónde debería empezar para formarse y ser capaz de proveer todo este conocimiento a las empresas? Yo creo que la ciberseguridad, y me he dado cuenta más a medida que he estado más, no solo en ciber, es tan amplia porque la ciberseguridad, pero tú securizas una red, securizas el acceso, securizas un data center, ¿no? Entonces tienes que tener un conocimiento bastante amplio para entender lo que está detrás, ¿no? Securizar la IA. Pero diría, hombre, posiblemente la parte de redes ya viene como más por defecto, quiero pensar. Entonces, toda la parte de identidad y de inteligencia artificial creo que son los 2 puntos más importantes a nivel de conocimiento para alguien que quiera entrar, porque ya son los principales vectores de ataque, ¿no? O ya están dentro de los principales vectores de ataque. Entonces, tienes que entender esos 2 puntos para que puedas desarrollarte con más éxito. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito, ¿no? A ese recorrido, ¿no? Porque tú llevas muchos años en Cisco. Muchos. ¿Cuántos? Pues casi 20. Bueno, ya son muchos, por eso con un amplio recorrido, ¿no? Ya has visto evolucionar, yo creo, bueno, todas, muchísimas soluciones. ¿Y cómo ha sido este recorrido? Cuéntanos, Nuria. Bueno, 20 años en Cisco dan para mucho. Dan para mucho. Es verdad que cuando yo entré era un portfolio
no muy diferente, digamos, los pilares estaban ahí, ¿no? Teníamos obviamente la parte de networking, pilar grande desde Cisco, teníamos pues seguridad, teníamos colaboración, pero son productos que han evolucionado, ¿no? Cuando yo entré casi seguridad, como que decía, era el Pixel, Firewall, no sé si te acordarás. Sí, total. Y luego, pues obviamente el recorrido ha ido evolucionando. Y he estado en diferentes roles también, ¿no? Sí. En mi carrera empecé como ingeniera, mi background es técnico, yo he estudiado ingeniería superior de telecomunicaciones, con lo que mi background es técnico, empecé como ingeniera. Yo creo que nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos, exacto. Cuando era ingeniera y trabajaba con el portfolio de Cisco en general, porque no había tanta especialización, el portfolio no era tan amplio. Luego pasé a especialista de data center, cuando el boom de data center, del Nexus, ACI. Sí. Luego ya pasé a gestión de equipos, tomé posición de líder de equipos de preventa, siempre estaba en preventa. Y ahí primero estaba en el portfolio también, ¿no? Equipos de portfolio. Y ya vi como la seguridad empezaba a tener como un pico de petición por parte de los clientes, de foco también por parte de Cisco, con todas las adquisiciones que hemos ido haciendo, con los nuevos productos. Y luego hace más o menos casi unos 4 años que estoy en el rol actual, donde ahora sí que estoy 100% en ciber, mi equipo es solo 100% ciber, y trabajamos todas estas áreas que hemos dicho del portfolio, que yo creo que el portfolio de ciber ahora es más amplio que el que yo entré, de cuando yo entré en Cisco hace 20 años. Sí, totalmente, ha evolucionado muchísimo. ¿Y podrías decir que es un momento especialmente crítico o simplemente más expuesto? Yo voy de dilemas hoy, Nuria? Y yo no sé cómo contestar. Ya, Raquel, me pones aquí con... Es verdad. A ver, yo creo que vuelve a ser ambos, ¿no? Es crítico porque obviamente la velocidad de la tecnología no es la velocidad de la tecnología de hace 20 años. Está más expuesto, es verdad. También el hecho de que los usuarios, ya solo como usuario, el hecho de que ahora estás aquí, estás allí, los dispositivos, tienes otra ¿no? Tienes una exposición a que te hagan un ataque, ¿no? Porque conectas con 1000 herramientas diferentes, 1000 dispositivos. El hecho de que trabajemos con tantas aplicaciones propias, aplicaciones de terceros, SaaS, Internet, y hemos hablado de los agentes antes. Y también tenemos que añadir ahora todo el acceso a todas las herramientas que esos agentes van a tener que llegar, ¿no? Porque tienen que conectarse a unos servidores MCP, a las herramientas, y eso también ahora ampliamos esta exposición. Pero es crítico, sí, porque hay que tener conciencia. También nos da muchas oportunidades y lo más importante aquí es tener claro en qué momento nos encontramos, cuáles son las medidas que tenemos que implementar y vamos a aprovechar al máximo la tecnología, pero obviamente de una forma segura. Y desde tu rol y desde tu experiencia, ¿qué riesgo hoy crees que la gente no está viendo? Posiblemente, a ver, aquí, si lo miramos desde a nivel de empresarial, yo creo que la conciencia está, ¿no? El riesgo se ve. A nivel persona, tal vez, ¿no? Porque entramos un poquito más hacia esa parte, que al final estamos expuestos todos. Sí, digamos, yo creo que a nivel empresarial hay más conciencia. Sí. Cuando lo miramos a nivel profesional, yo te diría posiblemente la parte de la IA. No es que no la veamos, pero es la parte más desconocida. Y la que tiene más posibilidades, no es tanto por desconocimiento, sino por la posibilidad de lo que viene. A nivel personal, yo creo que aún no hay conciencia en general. Los que nos dedicamos al sector tecnológico y sobre todo al área de ciberseguridad, yo creo que tenemos los ojos más abiertos, estás más al tanto, pero si miras el público en general, no creo que la gente sea tan consciente, ¿no?, de lo que implica utilizar un factor de doble autenticación o multiautenticación. No sé si la gente es tan consciente de la huella digital, son conscientes de los riesgos de la IA, ¿no? Y lo pongo todo en ChatGPT, pero le estás poniendo los informes médicos tal cual, con toda tu identificación personal para que ChatGPT te haga un resumen, o le voy a poner para que me haga no sé qué, le voy a poner datos bancarios. Ahí está el riesgo. Somos confiados digitalmente. Demasiado, a veces si somos confiados o... Yo sí creo que soy bastante confiada. Estás hablando y estoy pensando, y soy yo. Pero bueno, yo creo que a nivel personal es más el riesgo, ¿no? De que a veces no es tanto por no querer, sino por no saber.
Sí, o yo creo que también estamos sacrificando esa comodidad de la respuesta inmediata, ¿no? Y no queremos darnos cuenta del peligro que supone, ¿no? Dices, lo meto aquí todo, me da, ya sé, tengo información, ¿no? Y al final eso es cómodo para nosotros, pero realmente también pues supone un riesgo. Sí, pero a nivel, yo lo veo en Cisco, ¿no? A nivel empresarial nosotros tenemos nuestra propia IA y es Sí, donde podemos poner ciertos sí, documentos. No vamos sí, a utilizar ChatGPT o Gemini sí, sí. para poner documentos confidenciales, que esos documentos, una vez ya los has puesto en la IA, alguien los puede volver a sacar, tal cual, ¿no? Entonces, Exactamente. ya tenemos esas herramientas a nivel empresarial, pero a nivel personal a veces yo creo aún no somos tan cautos. Es verdad que vemos el potencial de la tecnología, que también es la parte positiva, ¿no? Sí. De intentarlo. Y siguiendo en este plano personal, ahora ya como tu rol de madre, ¿qué es lo que más te preocupa hoy? A ver, como rol de madre, mis hijas aún son pequeñas, con lo que la exposición a la tecnología no es muy elevada, ¿no? Pero creo que tengan conciencia, esta conciencia que decía antes, ¿no? De que tengan esa conciencia de lo que es la tecnología, que vean las 1000 posibilidades que tenga, pero que también sepan qué riesgos, ¿no? Y que al final tienes que poner un balance, ¿no? Y hasta qué punto la convivencia con la tecnología eh, es innata para... Y encima las nuevas generaciones, ¿no? Yo no nací con el Internet, Sí, sí. pero mis hijas sí. Para ellas todo es inmediatez. O sea, si el Netflix tarda 5 segundos en entrar, ¿y ahí qué pasa? Bueno, pues que por lo que sea Internet va un pelín más lento, ¿no? Si no pueden escoger la canción, lo de la radio, para ellas no es una opción, ¿no? Entonces, a nivel de tecnología, son nativos digitales, pero tan la tecnología la ven como parte integral de su día a día que no sé si son conscientes de los riesgos. De los expuestos que pueden llegar a Sí, estar, pero ¿no? nosotros hemos entrado en la tecnología de forma más gradual, entonces vas viendo, ¿no?, más la evolución, pero para ellos, o sea, mis hijas el día que hagan universidad, el ChatGPT o lo que sea en ese momento que Ujú. tengamos, lo van a ver como la cosa más normal, no han visto la evolución. Entonces, para mí esa es una de las partes que me preocupa, ¿no?, esa conciencia. Y luego hay otro tema muy relacionado con las redes sociales, que es toda la parte de la huella digital, Ya. que yo empecé, ¿no?, con el Facebook cuando empezó y no filtrabas tanto lo que ponías, pero claro, tampoco la exposición era la misma en su momento. Pero cuando ves las redes sociales y la gente que comparte todo y esa huella digital que pueden dejar desde muy Sí, pequeños. porque desde muy pequeño ya los padres están publicando cosas de sus hijos Sí, recién entonces esta nacidos. huella digital lo que hagan ahora o cuando sean adolescentes, Sí. cuando tengan 30 o 40 años, va a estar allí, ¿no? Entonces también el que tengan esa visibilidad de, bueno, la huella digital está allí, se puede compartir, sí, pero con seguridad. Sí, con seguridad. Y hay cosas, yo siempre le digo a mis hijos que hay cosas que no se deben de compartir, ¿no? Y sobre todo cuando en los jóvenes, ¿no? Cuando salíamos nosotros pues de fiesta, creo que esos momentos tienen que quedar también de forma íntima porque no sabes a la larga si están publicadas, esa huella digital, cómo te puede llegar a afectar, ¿no? Sí. Entonces, no sé, algunas directrices, y mis hijos ya sabes, son un poquito más mayores, pero sí tenemos algunas directrices o al menos consejos, luego ya que hagan lo que quieran, ¿no? Pero sí consejos como vigila lo que publicas porque te puede afectar en algún momento. Y la otra, nosotros sí tenemos un doble factor de autenticación propio. O sea, quiero decir, aparte de los de Google o los que sean, de las herramientas que hay, tenemos palabras claves y varias. Entonces, ¿por qué? Porque si sabes que ahora mismo el tema de la identidad, oye, tu hijo está aquí, la moto, necesito tanto dinero que me ingreses, a cuántas personas le han pasado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nosotros dijimos, no, mira, vamos a ponernos varias contraseñas, palabras claves, ¿sabes? Que al final identifiquen pues que no eres tú, ¿no? Porque en un momento de eso, como padres, ¿no?, o como hijos, nos vamos a poner nerviosos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, como bien dices, creo que es importante generarles conciencia de que hay riesgos y están ahí y que no todo el mundo tiene buena intención. Sí, no, Es así. totalmente. Y además esta educación que sea generalizada, ¿no? Que no dependa de que el padre o madre sea más conocedor Claro. de lo que es las amenazas y la ciber y la parte tecnológica, que yo creo, pues en mi casa esto está muy presente, Sí. pero tiene que ser generalizado. Yo creo que es una parte muy importante para los pequeños. Y a los jóvenes, tal vez que ya, bueno, están más concienciados con el tema digital, ¿les darías algún consejo? Vuelve a ser esto la cultura, la conciencia, ¿no? De tener claro
Pues aquello, la identidad, compartir sí, pero compartir con cabeza, utilizar las herramientas. La IA es una magnífica herramienta que todos vamos a utilizar y yo la estoy utilizando también a nivel personal, es decir, y a nivel profesional la estamos utilizando, pero ¿cómo utilizarla? Yo creo que a los jóvenes en la parte de educación de la tecnología es magnífica, está aquí. Yo he estudiado telecos porque me gustaba la tecnología, ¿no? Y todos los que estamos en el sector nos fascina, ¿no? Todo lo que está viniendo, pero que tengan esa conciencia de los típicos consejos de no dupliques contraseñas, no las pongas ya no en un post-it o lo guardes todo en el navegador, intenta utilizar doble factor de autenticación, aunque a veces pueda ser un poco más pesado, ¿no? Pues me pide pero ¿por qué lo estás utilizando? La huella digital, cómo utilizar la IA de forma eficaz, pero segura. O sea, todos estos puntos yo creo que los jóvenes los tienen que tener muy presentes y me da la sensación de que aún nos queda un recorrido ahí. Totalmente. A nivel incluso educacional creo que debería de integrarse ya en el currículum más tecnología y más ciberseguridad en las escuelas y desde bien pequeños a los niños. En la otra parte, hablando ya un poco más de futuro, ¿hay algo que te preocupa de esta misma evolución que va a haber con la inteligencia artificial que nos pueda estar afectando como personas? A ver, yo creo que la inteligencia artificial, como cambia tan rápido, es el interrogante. No es que me preocupe, porque creo que estamos ahí todos y las empresas están teniendo mucho foco y las áreas de inversión. Cisco acaba de comentar 2 adquisiciones nuevas, todas en el entorno de la IA agéntica, es decir, las empresas estamos invirtiendo y mirándolo, ¿no? Pero es verdad que la evolución de la tecnología puede ser tan cambiante. La identidad, hablamos de identidad. Exacto. ¿Qué crees que pasará con la identidad digital? Creo que la identidad es que está cambiando, porque la IA, ¿no?, nos permite que yo pueda ser Raquel en algún momento y pueda hablar con tu hijo que parezca que soy yo, ¿no? Claro. O que pueda hablar con el financiero de turno y parezca que soy el CEO que le está pidiendo una transferencia. Entonces la identidad ahora cambia con la IA, ¿no? Ya no es solo el usuario y la contraseña, ya no es solo la ubicación, es todo deepfakes de la IA, ¿no? De cómo la utilizamos, el cambio de la voz. Y luego cómo separamos esta identidad de que no te esté pasando la información. Es decir, yo quiero verificar, o tú quieres que yo verifique que soy Nuria, que tengo más de 18 años, que tengo estos estudios, que tengo... Es decir, lo que quieres verificar, pero sin que podamos, o sea, que haya herramientas que nos permitan verificar esta información sin que yo te pase esta información. ¿Por qué? Porque si tú eres atacada y tienes toda mi información de DNI, historial médico, estudios, etcétera, pues hombre, hay un punto más de identidad que puede ser vulnerable porque tú tienes esos datos. Pero si tenemos estas herramientas que ya empiezan a estar ahí, ¿no?, de cómo vamos a verificar esta identidad sin tener que pasar estos datos, esto nos va a permitir evolucionar. Entonces, ¿crees que perderemos la privacidad tal y como lo conocemos hoy? Yo creo que la hemos ido perdiendo, ¿no? Es decir, la privacidad de hace 50 años... Sí. No es la privacidad de ahora, yo creo que sí que va evolucionando. No es que la perdamos, es que evoluciona. Y ahí es lo que entra el factor de cómo vamos a gestionarla, ¿no? ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿Cómo podemos compartirlo de forma eficaz para que podamos verificar la identidad o que tengamos privacidad? Hay mucha regulación también, ¿no? Estamos con la protección de datos, es decir, hay mucha regulación que también nos va a ayudar a generar un marco de confianza y de forma de trabajo, este framework que nos va a dar la propia normativa. Pero sí, yo creo que no es que la perdamos, pero la vamos a ir matizando y la vamos a ir adaptando en función de lo que vaya de la tecnología. Pero yo creo que la privacidad, ya si miramos, si veo mis padres, ¿no?, o si miráramos a nuestros abuelos y vieran dónde estamos ahora, alucinarían, ¿no? Entonces yo creo que la privacidad, si la vamos haciendo controlada, regulada, está allí, va a cambiar, pero la vamos a tener protegida. ¿Qué ha cambiado de Nuria en este nuevo rol desde que entraste, esos 4 años? A ver, yo creo que es que ya solo la ciberseguridad ya ha cambiado, ¿no? En estos 4 años desde que yo vine a este rol y es como
para mí es el constante, por una parte personal, ¿no? La constante evolución, el constante aprendizaje natural también. ¿no? El constante aprendizaje de todo aquello. Me parece que la ciberseguridad es un mundo apasionante. A veces da un poco, ¿no? Me parece el hacker. Más o menos ahora en la gente o en el sistema. Creo que soy más consciente también, ¿no? Porque ves más los riesgos, es la conciencia, la educación esta, ¿no? De que eres más consciente de lo que viene, estás más al tanto de todas las nuevas tecnologías y de los riesgos y que posiblemente si no, no me habría metido en según qué temas. Entonces, esta conciencia no me da miedo, pero sí es que respeto, ¿no? De decir, bueno, dónde estamos, qué hacemos, esta cultura a veces de compartir ciertas cosas que ahora pienso, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo lo utilizamos? Porque es más el riesgo, pero creo que es positivo la evolución. Y también siempre pienso, ¿cómo lo aplico esto en casa, no? Y así, quizás aún son pequeñas, pero pienso, ¿cómo aplico esto que estás viendo? ¿Cómo lo aplicas a nivel familiar? De mis padres, incluso compartir información con mis padres, con mi marido o con mis hijas, ¿no? También cómo lo aplicas. Y yo creo que esta conciencia de estar en este rol hace que también a nivel personal uno está más despierto, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues ahora ya vamos a pasar a la parte de las dinámicas. Entonces, pero te tengo una sorpresa, que esta es la primera vez que lo hago. Pues hablando de inteligencia, a ver, te tengo confianza. Hablando de inteligencia artificial, ayer conocí una herramienta que se llama Suno, que hace canciones. Es brutal. Entonces, nada, le puse 4 párrafos sobre la entrevista y me ha hecho una canción. Entonces te la quería poner, te la dedico, es tu canción y a partir de ahí pues ya te hago algunas preguntas, pero me gustaba compartirla porque me hizo mucha gracia, me reí yo sola ayer mientras preparaba la entrevista y bueno, y la verdad es que está súper lograda, te la voy a poner. Va a decir que es la primera vez que me dedican una canción así, o sea, que tienes la exclusiva, que sepas que es una primera vez para todo y esta va a ser la primera canción dedicada. Sí. O sea, qué gracias, Raquel. De seguridad, de ciberseguridad. Entonces, bueno, no sé cómo se oiga porque aquí no había altavoces, pero bueno, pero para que veas, ¿no? Además es brutal, ni siquiera es la aplicación de pago, o sea, es aquello que me la bajé porque oí una canción y dije, ¡ay, qué divertido! A partir de ahora, además hicimos un poco de broma en casa, le dije a mi hijo, a partir de ahora te voy a decir las cosas como Disney, en plan rollo musical, ¿sabes? O sea, en vez de decirte hazte la cama, va a salir hazte la cama, ¿sabes? En plan así, ¿no? Recoge las sábanas y él se echaba a reír y dice, ni se te ocurra, mamá, pasarme canciones de esas. Entonces, pues mira, que te digo que no sé si la tengo que probar con mis hijas y a ver si así me hacen caso. Sí. Yo dije, a partir de ahora déjate porque luego dices que te lo digo de mal humor, te pasaré la canción de las tareas que tienes que hacer al día y tal, ¿no? Y está súper lograda. Mira, vamos a ellos, a ver. No sé cómo se ve. Es rollo ochentera, ¿eh? Un poco. Ya. Te vi llegar con tu voz formal y yo pensé en lo que hay detrás. No es teoría ni papel de más, es tu verdad, tu realidad. Hablas de empresas, de su andar, de puertas que se abren sin mirar. En cada mesa hay una señal, algo que hoy ya no da igual. Dices, bájalo al piso, amor. Es muy bailonga, ¿eh? Vive en cada rincón, que no es promesa de un folleto, es proteger lo que está en juego. Hackeados y hackeados. Es muy buena. ¿Te imaginas escuchar esto ahora en una discoteca? Mira, no sé cómo. Pero es muy buena. Están muy logradas. Sí. ¿Verdad? No sé, es una... Luego te la comparto. Bueno, deja así, pero ¿has visto? Está súper lograda. Luego, pues bueno, va entrando en contexto, pero nada, quería pues mostrártelo para que veas también la rapidez. Creo que esto lo hice como en 20 segundos porque simplemente le puse como 2-3 frases de la intro de la entrevista y vamos, que la podría haber retocado, pero ya has visto, buena música, o sea, es que parece muy real, ¿no? Que también esto pues es un peligro, porque dices, ¿dónde van a quedar, ¿no? La evolución, ¿dónde van a quedar estos puestos de trabajo, los artistas? Bueno, con todo el tema de la identidad, ¿no? Los actores, ¿verdad? Ya se estaba hablando, o sea, que al final va a haber una evolución brutal de Aquí todo. hay una parte de la identidad una parte muy importante, es saber qué es verdad, qué es real y qué no es real, ¿no? Claro, pero ¿Cuál es la foto general
generada por IA, cuál es la foto real, cuál es la canción generada por IA. O sea, que Pero también tú aquí la abre escuchas, ya, pero tú la escuchas en radio y de verdad sabrías distinguirlo. No, aquí es la tecnología la que nos lo va a permitir, porque no... Bueno. Las fotos tampoco, o sea, hay fotos de IA que son generadas. Yo hace poco hice una presentación y quería poner algunas fotos, no quería poner fotos mías y con la IA generé las fotos, nada, en Plus Plus, cuando quería poner fotos personales, luego compartido, ¿no? Y es muy fácil. Sí, ¿no? Porque sí necesitaremos algo para distinguirlo, porque realmente ya la has visto y en 20 segundos la creas y bueno, me parecía algo divertido. Luego te la comparto, que es la canción dedicada a la ciberseguridad y tiene su ritmo, el hackeados este. Bueno, empezamos con la parte de las dinámicas. Voy a seguir poniéndote un poco en dilemas. Respóndeme con una sola palabra y si quieres, bueno, puede ser con una frase corta. La ciberseguridad hoy es... La palabra es complicado, ¿eh? O una frasecita corta. Es una prioridad. ¿Ves cómo lo has dicho en una palabra? Prioridad. El mayor error es... Confiar. El mayor riesgo es... La evolución. El punto ciego es... Es que el punto ciego es la falta de visibilidad. La falsa seguridad es... Es pensar que tenemos todo implementado. La prioridad debería ser... 2 palabras te voy a decir aquí. Vale. Proteger y detectar. Los agentes IA son... Revolucionarios. Muy bien, ¿has visto? De esta parte le temías y decías, ¿qué me vas a poner, Raquel? ¿Has visto? Después de los dilemas en algunas preguntas... La has guardado. Y humano versus máquina. Esta sería ya, para finalizar. ¿IA o humano? ¿En qué confiarías más? ¿IA o humano? Depende para qué. Ya. Totalmente. No, aquí en algunas cosas el humano, pero en otras la IA es mucho más rápida. Sí, totalmente. Depende. Sí. Automatización o supervisión. Pueden ser ambas, ¿no? La automatización sin supervisión tiene sus riesgos, pero que automatización con supervisión. Vale. ¿Velocidad o control? Control. ¿Prevención o respuesta? Pues creo que respuesta. Las dos son muy importantes, pero sin respuesta la prevención falla y no hay respuesta. ¿Qué hacemos? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, Nuria. Antes de irnos, siempre hago una pregunta a nuestros invitados y es saber, bueno, pues qué te llevas de esta entrevista. La verdad, no sabía, ¿no?, lo que esperaba. Me lo he pasado muy bien, o sea que muchas gracias. La canción también. La canción me ha gustado. Creo que así también de aquí sacamos, ¿no?, de dar un poco más de conciencia de los retos y en general, ¿no? Si tuvieras que decir unas últimas palabras a nuestra audiencia, ¿cuál sería alguna recomendación? A ver, yo creo que la recomendación es esto, ¿no? La plataforma, cómo podemos, y aquí me voy a centrar, ¿no?, cómo lo vemos desde Cisco, pero ¿no?, cómo hacemos este Zero Trust, cómo hacemos esta confianza cero, ya ampliada a toda la parte de agéntica, que justo lo acabamos de anunciar en la RSA, toda la parte de la ampliación del Zero Trust en los agentes también, porque es la realidad, y estamos al 5%, pero vamos, esto va a ir creciendo. Que tengamos, la tecnología es maravillosa, pero tenemos que tener esta conciencia. Yo creo que esta educación en las empresas y a nivel personal es clave y que sobre todo esta observabilidad es importantísima, ¿no? Desde Cisco podemos dar respuesta a todas estas necesidades, que también es algo importante, ¿no? Desde esta consolidación lo podemos hacer y que aprovechemos la tecnología al máximo, porque nos da muchas posibilidades, pero obviamente siempre con este control. Y por eso la pregunta del control-velocidad, la velocidad es magnífica, pero sin control nos podemos estrellar. Nos podemos estrellar. Pues muchísimas gracias, Nuria, tenerte aquí en este episodio. Espero verte pronto otra vez
Muchas gracias por tu visión, por tus aportaciones. Gracias. Gracias, Raquel. Bien. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recordad seguirnos en nuestro canal de YouTube o en vuestras plataformas de audio favoritas. Os espero en el próximo capítulo de Conexión 8, la voz que conecta con el 99%.